Bueno, pues bienvenidos, muchas gracias y muchos perdones. Como veis, tratar con prensa significa llegamos tarde. Tarde o temprano, siempre llegamos tarde. Así que, insisto, lo primero agradecer que nos estéis acompañando y agradecer la iniciativa a CENIE, a la Fundación General de la Universidad de Salamanca. La verdad es que estáis haciendo una cosa muy interesante y muy potente aquí, que es abrir debates con perspectiva nueva, con perspectiva diferente, porque lo que tenemos normalmente es siempre la misma receta, siempre la misma prorrogar la edad de jubilación, suscribir planes de pensiones privados, hacer recetas muy, muy clásicas y muy agotadas, yo creo, intelectualmente. Lo que estáis haciendo vosotros, y me dejáis que os lo diga desde fuera, es primero muy innovador y segundo muy provocador. Así que agradecer a CENIE, al Centro Internacional sobre Envejecimiento, el programa La Conversación en Debate, agradecer a Diego Vanero y agradecer a Óscar González de Nito, a los dos, personal Bontec, la invitación, y agradecer a Somo Bernarci, a quien vais a escuchar los acercamientos nuevos y las propuestas nuevas para solucionar cuestiones como envejecimiento, cuestiones como jubilación y cuestiones como sostenibilidad. Vamos a tener un plan de vuelo muy rápido. Vamos a escuchar a las autoridades primero y vamos a escuchar después la presentación de Bernarci. Después, si queréis intervenir o queréis hablar, cuando él acabe, tendremos oportunidad de que si queréis preguntar, preguntéis. Dicho esto, gracias también a la gente que no está tan cerca de la jubilación y hoy está cerca de esto. ¿Os han obligado algunos profesores o mi más sincera enhorabuena? A los que tenéis menos de 30 y estáis aquí, gracias de verdad. Director de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, Óscar González de Nito, gracias, bienvenido. Muchas gracias, Xavier, Momo, Diego, compañeros de la comunidad universitaria, señoras, señores, amigos todos. Solamente 5 minutos. En primer lugar, para el nombre de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, daros la bienvenida a esta nueva sesión de las conversaciones en Salamanca, comprendiendo la longevidad. Una sesión, además, que anhelábamos porque tuvimos que posponerla a finales del año pasado por motivos de fuerza mayor y teníamos muchas ganas de poderla reprogramar en este primer semestre. Y bueno, en segundo lugar, sí que me gustaría contextualizar esta actividad dentro de nuestro Centro Internacional sobre la Longevidad y el Envejecimiento. Como saben, nuestro trabajo en torno a la longevidad, en torno al envejecimiento, pues es una consecuencia de una realidad demográfica. Fíjense, a día de hoy, 1 de cada 5 españoles, también 1 de cada 5 europeos, tiene más de 65 años. Y este peso de los segmentos de mayor edad sigue creciendo. Esta tendencia demográfica conlleva importantes retos, importantes desafíos desde un punto de vista biosanitario, desde el punto de vista psicosocial, desde el punto de vista económico, que requieren soluciones que probablemente impliquen transformaciones sociales importantes, y eso nos hace muchas veces concebirlo como un problema, un gran problema. Sin embargo, sabemos que una de las causas de este envejecimiento, no la única, pero una importante, es que cada vez vivimos más, la longevidad. Es decir, estamos hablando de un gran éxito social. Nuestra esperanza de vida crece cada vez más. Estamos o tenemos la suerte de vivir en uno de los países más longevos del mundo, así lo veíamos en la cumbre España-Japón sobre longevidad que organizábamos unas semanas atrás. Como dato, de los españoles mayores de 65 años, la mitad tienen más de 75 años. El peso de los grupos de edades más avanzadas sigue aumentando. Pero claro, este éxito social conlleva retos, conlleva desafíos y de alguna manera desde la Fundación General, desde nuestro Centro Internacional sobre Longevidad y Envejecimiento, hemos venido trabajando en encontrar soluciones, en encontrar vías de trabajo para anticiparnos a todos estos retos. Un centro con alcance internacional, tratamos de colaborar, de estar integrados pues, en las vanguardias científicas, tecnológicas,
humanísticas que están determinando los avances en esta materia, y para promover proyectos, actividades, iniciativas relacionadas con la investigación, la innovación, la transferencia de conocimiento, la formación, la divulgación, la concienciación en torno a todos los antecedentes, todas las consecuencias que conlleva la longevidad, y siempre con una vocación, como mencionaba ya antes, preventiva, de anticiparnos a estos retos futuros para afrontarlos con éxito. Nuestra meta es que el envejecimiento tiene que ser compatible con la calidad de vida. Calidad de vida entendida desde el punto de vista de la salud. Queremos envejecer en condiciones óptimas de salud física y psíquica. También desde el punto de vista social, queremos envejecer en condiciones óptimas de integración y de interacción social. Y también desde el punto de vista, calidad de vida desde el punto de vista económico. Queremos envejecer en condiciones óptimas de sostenibilidad, de viabilidad, de estabilidad económica. Y eso es la faceta que nos ocupa hoy, la perspectiva económica y los retos económicos que conlleva la longevidad y el envejecimiento poblacional. Desde CENIE hemos trabajado desde hace ya muchos años en todos estos retos. Hemos querido poner en valor el papel de los seniors, de los mayores, en la realidad económica, y hemos promovido estudios relacionados con la economía de la longevidad, lo que hemos llamado economía de la longevidad. Pero también hemos querido analizar la contribución de los seniors como fuerza laboral, y hemos promovido también estudios que abordan el papel de las plantillas envejecidas a la hora de aportar resiliencia al tejido empresarial. Y también hemos abordado pues, el análisis y la promoción de la planificación financiera para afrontar vidas más largas. Tenemos vidas más largas y hay que planificar nuestra viabilidad económica en un plazo aún mayor. Y ese es el tema protagonista, especialmente protagonista hoy. Hemos promovido estudios sobre salud financiera y Diego Valero ha estado al cargo de uno de esos estudios. Recientemente nos hemos incorporado, nos hemos vinculado al Plan de Educación Financiera que lidera el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Ministerio de Economía, y dedicamos esta sesión de conversaciones en Salamanca precisamente a esa finalidad. Contamos con uno de los expertos más destacados a nivel internacional, experto en economía conductual, en aplicar esos conceptos de economía conductual a la toma de decisiones, para entender la toma de decisiones financieras por parte de los individuos, de las unidades familiares, y abordar la planificación y el ahorro para afrontar el futuro de las economías familiares. Y bueno, como hacemos en este formato de conversaciones en Salamanca, contamos también con un comunicador de primer nivel, Javier Ruiz, director de Economía de la cadena SER, pues para ayudarnos a guiar esta conversación y a concluir esta jornada. Muchas gracias a ambos por la colaboración, muchas gracias Diego, y muchas gracias a todos ustedes, a todos vosotros por el interés mostrado en esta sesión. También a quienes nos siguen en los canales digitales. Tenemos miles de seguidores en nuestra página web, cenie.eu, que como saben es la plataforma principal a la hora de conocer todas las actividades que desarrollamos desde CENIE. Y para terminar también quiero hacer explícito un reconocimiento y un agradecimiento al programa de cooperación Interreg, concretamente al programa operativo de cooperación transfronteriza España-Portugal, promovido por la Unión Europea, que nos apoya financieramente y sin el cual pues muchas de estas actividades no serían posibles. Nada más, les dejo ya con los protagonistas. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar a Diego Valero también. Los que le sufrís en clase ya sabéis, no os lo tengo ni que presentar, y a los demás tengo que deciros que es un placer y un honor sentarse a su lado, y que uno viene aquí a pagar deudas morales, porque las tenemos con él. Vosotros no lo sabéis, pero es muy difícil encontrar voces autorizadas e independientes cuando hablamos de pensiones. Hay mucha voz sobre pensiones, hay mucha voz sobre envejecimiento, hay mucha voz sobre longevidad, que suelen venir con el apocalipsis en una mano y con un plan de pensiones en la otra. Así que voces independientes, voces autorizadas y voces respetadas, hay algunas menos.
La de Diego Valero es una de ellas y me vais a permitir que aquí haga uno la genuflexión y Diego, bienvenido. Gracias, Javier. Bueno, yo me voy ya después de esto. Mejor me callo porque de aquí en adelante solo puedo ir a peor. No te preocupes, los alumnos han sido engañados convenientemente. Por supuesto, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias al CENIE y a la Fundación General de la Universidad de Salamanca por invitarnos. Que esto que acaba de decir lo diga seguramente el mejor exponente que tenemos del periodismo y del periodismo económico en este país, pues no es sino un honor. Quiero dar las gracias a todos los que están aquí, por supuesto, muy especialmente a mi querido amigo Shlomo por venir. Ha hecho un viajecito nada más que desde California hasta aquí para estar hoy con nosotros, por lo tanto, muchísimas gracias. Muchas gracias también a todos mis alumnos que están aquí del Colegio Montessori, del IE, y a su director, Eduardo, que ha facilitado también el que estén aquí, y a mis colegas de Novaster, que están por ahí repartidos también. O sea que gracias a todo el mundo. Hace un ratito, en la rueda de prensa previa que teníamos, he explicado un poco uno de los estudios, el que citaba Óscar, que hemos realizado sobre salud financiera, pero no se preocupen, no lo voy a volver a explicar. El informe está en la página web del CENIE, lo pueden ver ahí. Solo quiero, antes de que hable el que realmente tiene que hablar hoy, que es Shlomo, solo quiero comentar un par de cosas. La primera, la enorme importancia que tiene la salud financiera, que junto a la salud emocional y la salud física conforman el bienestar humano, son las tres patas sobre las que descansamos, cómo una mala salud financiera influye en nuestra salud emocional y también en nuestra salud física, por tanto, eso no lo podemos separar. Cómo dentro, algunos de los elementos más importantes para la salud financiera, seguramente el de mayor relevancia es el ahorro, y cómo podemos y debemos tener en cuenta que es posible ahorrar, aunque es difícil. El profesor Benarci les explicará seguramente algunas de las fórmulas que él ha descubierto en su trayectoria, y cómo eso realmente nos lleva hacia la necesidad de entender que la salud financiera y el ahorro es una parte fundamental de nuestra vida, y que si empiezas a hacerlo desde joven es muchísimo más fácil, muchísimo mejor, y vas a conseguir muchísimos mejores resultados. Todo esto nosotros lo enmarcamos en el ámbito de una disciplina que ya conocéis muchos de vosotros, que es la economía del comportamiento, las ciencias del comportamiento, de la cual Shlomo es seguramente uno de los mayores exponentes en el mundo, y yo creo que sin más vamos a escucharle porque realmente lo importante hoy es él. Muchas gracias. 30 more seconds in Spanish and then we'll get to you. This is just the part when we mouth you. Okay? This is so a quien vais a escuchar es realmente la autoridad en finanzas del comportamiento, en behavioral economics, behavioral finance. Hay 2-3 cosas que cuenta que son fascinantes y sorprendentes. Por ejemplo, que gastamos más en seguros de iPhone que en seguros de vida, lo cual demuestra que claramente no tenemos bien las prioridades, o que hay cosas que valen más que nosotros, que las familias, especialmente las familias más pobres, gastan más en lotería, en jugársela, que en pensiones, que en asegurar su futuro. Así que hay tantas paradojas y hay tanta diversión con esto que muchas veces solemos perdernos en esto, en lo divertido de las anécdotas. Lo que hace Bernarci es algo más, y es pasar de la anécdota a la solución, de las distintas anécdotas a una categoría de fondo, y es qué cambiamos para cambiar esto, qué cambiamos para solucionar esto. Así que no nos vamos a extender mucho más, vamos a escucharle y después, insisto, vamos a abrir un turno de pregunta-respuesta. Yo digo que traerte a un periodista a la mesa es un suicidio, porque habrá preguntas mías, unas cuantas, y que prometo compartir con las que tengáis aquí en la mesa. Así que, Mr. Bernarci, welcome, it's a pleasure, and the floor is yours. Thank you. Thank you for the invite. I'll talk today
about behavioral economics and Y si podemos usarla no solamente para entender los problemas de los ahorros para la jubilación, sino también para resolver las crisis, la crisis de la jubilación. Sé que hay muchas personas en España que piensan que no hay ningún problema, que el gobierno tiene un sistema de seguridad social muy generoso que nos va a pagar las pensiones, pero que ya hemos visto con otros sistemas de seguridad social de todo el mundo, pues no es muy sostenible, incluido de Estados Unidos, así que tenemos que ver cómo cerrar la brecha que crea antes de que sea demasiado tarde. Y yo voy a compartir un poco mi trayectoria como economista conductual y la teoría del empujoncito, cómo ayudar a las personas a preparar su futuro financiero. Y voy a hablar de cómo tenemos que personalizar eso y qué significa todo eso del bienestar financiero, porque las decisiones financieras son como el medio, no el fin. Hablando así un poco a grandes rasgos, pues el objetivo es siempre ser felices. Todos queremos siempre ser felices. Entonces tenemos que dar un paso atrás para ver cómo conseguir ese bienestar financiero con esas pequeñas decisiones financieras, esos pequeños pasos que damos para conseguir ese objetivo mayor. Vamos a pensar en bienestar financiero. ¿Qué significa el bienestar financiero? ¿Cómo lo medimos? ¿Cómo mejoramos todo eso? Y con eso, para eso tenemos la teoría del empujoncito y del ahorrar más mañana, porque la idea es ayudar a las personas que quieren ahorrar sin engañarlas. Es decir, no engañarlas para que ahorren cuando no quieren hacerlo, sino si quieren ahorrar, se lo facilitamos. Entonces, Richard Thaler creo que estuvo de hecho en Salamanca hace un año, y Richard Thaler y yo sacamos este programa en los años 90. Se llama Ahorra Más Mañana. Tiene varios componentes. Uno es pues saber qué es lo que hay que hacer actualmente. Por ejemplo, si uno quiere estar más sano, pues tiene que ir al gimnasio, tiene que comer más sano. Pues esto es lo mismo, ¿no? A la gente le decimos, pues tienes que ahorrar. Si no puedes hacerlo ahora, pues lo haces mañana. ¿Cómo hacemos que la gente ahorre más? Pues lo ponemos en piloto automático. En Estados Unidos, por ejemplo, si eres empleado, si trabajas por cuenta ajena, pues tu empresa puede Now, there was still a concern that people will find it quite displeasing and annoying to see their paycheck going down, because they're used to going out, they're used to actually spending the money. So we figured out, what if we do it when people get a pay raise, so they never see their paycheck going down? Every time you make more money, you're going to save more. And it's going to happen automatically. And this is the first time we experimented with it. It was in '98. Took us 3 years to find one employer to be brave enough to do something different. There's a lot of inertia out there. And there are two groups of people in this experiment. One who actually didn't feel they need help. They didn't want actually our program. They didn't want actually help at all. They didn't want to talk to a financial planner. They were saving 6% and nothing changed over time. They virtually did the same thing. Inertia is very powerful. We then actually took those people who wanted to actually chat about their finances. And first we told a lot of them they have to save a lot more.
And virtually all of them said, we cannot do it. It's too difficult. They were actually relatively low-paid employees. So we said, okay, what if you do it next time you get a pay raise? And 80% of people signed for the program. 80%. They started at the lowest saving rate. There were people who were struggling to save. They were saving 3.5%. Every time they got a pay raise, they would save 3% more. Within 3.5 years, 4 pay raises, they were saving they quadrupled their saving rate to 13.6%. That really dramatically changed the prospects of having proper retirement. Fast forward, this is now used by about 26 million employees in the US who are actually saving more to more. But the bigger lesson is, if we make it easy to do the right thing, people will actually do it. Another experiment having to do with savings and actually moving the needle in the field, not just lab, was about how to think, how to frame savings. Because generally in the US and in most countries, if you save for the future through a retirement plan, it's done on a monthly basis. You get your paycheck on a monthly basis, or every 2 weeks in some countries. And when you get your paycheck, we put money aside. But as we know, a lot of people now don't really have an employer. There might be an Uber driver, and they don't get paid on a monthly basis. Uber actually pays now, at least in the US, on a daily basis. Actually, every night you could get paid. So it's becoming difficult for people to think about monthly amount to put aside if they don't know how much they're going to make this month. And if the money doesn't come once a month, it might be coming every day, little by little. By the end of the month, there might be nothing left, and you can't really make a big contribution. So we came with the idea that we're going to take people who are kind of generally in, we call it the gig economy, and instead of asking them to put a monthly amount, we'll ask them to put a weekly amount or a daily amount. So it would be 150, call it euros a month, or 35 a week, or 5 every day. And we wanted to see how many would like to start putting money aside. When we framed it as a monthly amount, it was very unappealing. Only 7% signed up. Weekly did better, but not a lot better. And daily personas a que did ahorren, better. que se comprometan a ahorrar un poquito más adelante cuando pueda. De hecho, cuando le decimos a la gente que se comprometa a ahorrar un poquito cada día, les funciona muy bien. Que piensen, por ejemplo, en una cantidad pequeña diaria, eso funciona muy bien. Hay muchas personas que son conscientes de que hay muchas diferencias entre los ricos y los pobres. Que los ricos lo tienen más fácil para ahorrar. Y los que no tienen tanto, pues tienen muchas dificultades para ahorrar. Y nosotros hemos estudiado también esas diferencias entre ricos y pobres. Por ejemplo, si ayudamos a las personas con menos renta a ahorrar un poquito cada día, por ejemplo, a destinar una cantidad de su salario al día o al mes, tienen el triple de posibilidades de ahorrar. Pero si en lugar de una cantidad al mes les decimos que sea una cantidad diaria,
lo hacen muchísimo más. Y esto, fijaos en este gráfico donde están representados tanto los que ganan menos de $25.000 en verde como los que ganan más de 100.000. En gris, ¿qué vemos? Que si hablamos de ahorro diario, ahorran igual de bien tanto los que cobran más de 100.000 como los que cobran menos de 25.000. Mientras que si les proponemos una cantidad mensual, como los que tienen poco dinero no creen que vayan a conseguirla, pues no se animan mucho a ahorrar. Ahorran mucho más los que cobran más porque sí se ven capaces de llegar a esa cantidad. Y la cantidad es la misma, 150 euros al mes es lo mismo que 5 euros al día. Pero si se lo ponemos como objetivo diario, se ven más capacitados para cumplir. Ahora vamos a hablar de qué deberían hacer los gobiernos. ¿Tienen los gobiernos que ayudar o obligar a la gente a que inviertan o a que ahorren? La mitad de las personas que normalmente no ahorraría, si tú les abres una cuenta de ahorros, pues empiezan a usarla. Por sí mismos no la abrirían, pero si ya se la das, aunque esté a cero, la empiezan a usar. Luego ya uno tiene que saber, les quitas la primera pregunta, ¿no quieres ahorrar? Pues ya les has abierto la cuenta, ahora solamente tienen que pensar en la segunda pregunta. Vale, pues ¿cuánto ahorro? Entonces, les quitamos el primer obstáculo. Ya la tienen la cuenta de ahorros, solo tienen que decidir cuánto meter en ella. Hay un estudio muy interesante que hice con el gobierno de Estados Unidos, yo y un equipo. Básicamente lo hicimos con 1 millón de personas y lo hicimos con el Departamento de Defensa, así que la mayor parte de los participantes eran soldados o exsoldados. Tenían muchos problemas para ahorrar, no solían ahorrar, es un colectivo que no ahorra. Y queríamos ver con ellos cómo motivarles a ahorrar. Les dimos varias alternativas. Por ejemplo, dijimos, bueno, ¿qué tal si les damos incentivos fiscales? Si ahorras, pues te devolvemos dinero. Eso lo hacen muchos países. O bien te damos incentivos a las empresas, o bien damos educación. Luego también pensamos en intervenciones conductuales. Por ejemplo, te enviamos un correo con consejos para empezar a ahorrar, con una explicación de cómo destinar pequeñas cantidades invertidas puede aumentar muchísimo tu patrimonio. Es decir, con pequeña información básica, lo que llamamos empujoncitos. Y vimos pues cuánto podían ahorrar. Bueno, vemos cuánto servía cada una de esas cosas, ¿no? Y vimos que los incentivos fiscales tampoco funcionaban mucho. Y eso que lo hacen muchísimos países. No puede ser eficaz. ¿Por qué? Porque lo primero tiene que entender el sistema de los impuestos y eso no lo entiende nadie. Es como la idea de que los impuestos van a resolver todos los problemas. La gente no lo entiende. Luego eso de involucrar a las empresas, bueno, eso sí que funciona. Lo que pasa es que es bastante difícil aún así porque las empresas pagan mucho dinero por esto, entonces al final es un sistema bastante costoso. Y luego la educación parece que sí. Y hay unos cuantos estudios que demuestran que es muy eficaz, aunque hay otros que dicen que no. Y luego esta campaña de emails que dije, pues fijaos, esto es lo que más funcionaba. Por cada dólar que gastamos en esa campaña de correos con pequeños trucos, conseguimos 1.600. Y ni siquiera era una campaña optimizada. Se puede personalizar mucho más con tecnología, con mensajes de texto, con vídeos muy personalizados. Esta era una campaña general de correos muy básica. Y
Fue lo que más funcionó. Entonces la conclusión es que las empresas y los gobiernos pues no se dan cuenta de todo el poder de la información conductual para inclinar la balanza hacia que la gente pues ahorre más. Y una vez que hemos visto esta teoría del empujoncito, nos hemos dado cuenta de que tenemos que un poco orientar a la gente porque no sabemos lo suficiente de las personas. Vamos a tener lo primero que obtener información de las propias personas para saber hacia dónde quieren ir, para pasar de la idea de que hay algo que sirva para todos, una campaña que ayude a todo el mundo a ahorrar y que todo esté automatizado. Esto se ha hecho en Reino Unido y bueno, funciona bastante bien. No es perfecto porque claro que hay muchas diferencias individuales. Por ejemplo, hay mucha gente con deudas contraídas por las tarjetas de crédito, pero bueno, más o menos funciona. Pero es que además la gente cuando envejece no solamente acumulan activos, sino también diferencias. Hay gente que tiene hijos, gente que no, hay gente que quiere dejar dinero a sus hijos, gente que no quiere dejar dinero a los hijos. Así que los hijos no saben si sus padres les van a dar dinero o no, y eso también necesitan saberlo para hacer su propia planificación. Así que empezamos a personalizar las soluciones financieras que dábamos a las personas, porque si no iba a ser imposible cumplir sus expectativas. Y bueno, este asesoramiento financiero que queremos dar merece la pena. La gente tiene la idea de que un asesor financiero cuesta muchísimo dinero y tampoco aporta tanto, ¿no? En Estados Unidos además siempre se centran en rentas altas, y en inversión. Y como se llama además asesores de renta, pues uno se piensa que son para rentas altas, pero sirven para todo el mundo. Lo que pasa es que tienen que ser holísticos, integrales. Tienen que gestionar absolutamente todo, seguros, deudas, de forma que todas las decisiones que haga una persona, que tome una persona, estén incluidas. Y aún así uno le queda la duda, ¿no será demasiado caro pagar a un asesor financiero? I don't need the fancy model to value advice. It's always going to make me money. There's a win-win scenario. Lo que la gente tiene que saber es que un asesor financiero siempre te va a ayudar. Siempre. Siempre te va a hacer ganar dinero. Vamos a ver, por ejemplo, una comparativa de seguros con franquicia. Es que la gente no tiene suficiente educación sobre esto. Cuando uno suscribe un seguro, normalmente tienen franquicia y los que menos franquicia tienen son más caros. Entonces hay gente que va a elegir el seguro más barato a pesar de que tenga una franquicia más alta sin saber realmente lo que está contratando. Estos son los ejemplos de seguros privados en Estados Unidos. Uno tiene una prima bastante alta, $2.134, con una franquicia baja, 350, que es lo que uno tiene que pagar sí o sí antes de que el seguro empiece a funcionar. El otro cuesta solo $930, pero tiene una franquicia de 1.000. Es decir, uno va a tener que pagar $1.000 si el tratamiento vale menos de eso. Bueno, con el plan B uno siempre va a perder dinero. With plan B, the maximum you're going to pay is $1,930. With plan A, con el plan B, you always pay more, even if you're healthy. You should never ever pick plan A. Con el plan B, uno va a pagar solamente $930, aunque luego tengas que pagar una franquicia. Con el plan A
tienes que poner súper enfermo para llegar a pagar esos $2.134. El 66% de los trabajadores eligieron el plan incorrecto. Este es el tipo de errores que la gente comete porque no se da cuenta de lo que está contratando. There's nothing about your preferences. You're always going to make more money. And I kind of looked at it in multiple domains. Esto lo hemos visto no solamente en el sector de los seguros, sino en otras muchas cosas. En los ahorros, en la gestión de la deuda. Los asesores te ayudan realmente a sacar lo mejor. Hay gente en Estados Unidos que tiene muchos problemas con las tarjetas de crédito, con intereses muy altos. Y obviamente interesa amortizar la deuda de las tarjetas con intereses altos, pero no lo hacen. En lugar de eso pagan toda la deuda a la vez, la que tiene interés alto y la que tiene bajo. ¿Por qué? Porque no se dan cuenta de lo que están haciendo. En varios estudios hemos visto que la gente necesita ayuda con un montón de decisiones financieras. Con un poquito de ahorro muy básico, con un poquito de asesoramiento muy básico, la gente llegaba a ahorrar hasta 4.000 euros. Que equivalía a, por ejemplo, sacar un 7,51% más de aumento salarial. Y el asesoramiento, por tanto, es bastante barato. Pero es que además, barato por todo lo que te ahorra, por todo el dinero que te hace ganar. Pero es que si además, si automatizamos el asesoramiento, por ejemplo, mediante la tecnología o la inteligencia artificial, nos puede salir muchísimo mejor. Todo lo que he explicado hasta ahora lo vamos a juntar, ¿no? Porque estamos hablando de buenas decisiones financieras, de asesoramiento, pero como he dicho, esto es el medio para lograr el fin. El fin es la felicidad o el bienestar financiero. Y al parecer, el mundo académico está buscando formas de medir el bienestar académico, el bienestar financiero. Por ejemplo, John Lynch y otros expertos están desarrollando un sistema, junto con el profesor Fernández de Portugal, un sistema que nos ayude a medir esto con una serie de preguntas para darnos tranquilidad financiera, para salir de la ansiedad financiera. Con mediciones objetivas. Si preguntamos a las personas, si les mandamos una serie de preguntas, por sus comportamientos financieros, pues podemos sacar mucha información. Por ejemplo, les poníamos frases y les decíamos, les preguntamos si estaban de acuerdo. Por ejemplo, no disfruto de la vida porque me obsesiono mucho con el dinero. O sé que voy a conseguir mis objetivos financieros a corto plazo. Pues les poníamos una escala del 1 al 5 para que nos dijeran cómo y cuánto significaba. Y luego dividimos todas estas respuestas demográficamente entre hombres y mujeres, mayores y menores de 45 años, nivel de renta, menos de 100.000 euros. Bueno, dólares, porque es Estados Unidos, o más de 100.000, y si recibían asesoramiento financiero o no. Y fijaos, lo que más impacto tenía era si la persona recibía asesoramiento financiero o no. En otra investigación llegaron con preguntas similares a los mismos resultados. O sea que esto está demostrado, el asesoramiento financiero es lo que marca la diferencia, y no porque la gente tome mejores decisiones.
solo, sino porque tienen la seguridad de que van a conseguir sus objetivos gracias a ese asesoramiento financiero. Les da tranquilidad. Claro, a lo mejor se están preguntando, bueno, bien, vale, ¿cómo interpreto yo todos estos números, estas gráficas, estas cifras? ¿Qué significa que suba de 3,26 a 3,84? ¿Esto es mucho, esto es poco? Pues todo esto, claro, lo he convertido a qué significaría en lo que todos conocemos, un aumento de salario, ¿no? Es un análisis de regresión lo que hice y la comparativa, la cifra de base es que si aumentáramos el salario de una persona en un 82%, claro que se sentirían más seguros financieramente, ¿no? Pues recibir asesoramiento financiero equivale, en nivel de tranquilidad que nos aporta, a aumentar nuestro salario un 82%. Ahora imagínense cada uno de ustedes lo que supondría para ustedes que casi les duplicaran el salario, que les aumentaran el sueldo un 82%. ¿Qué nivel de tranquilidad les aportaría eso? Pues es lo mismo que les aportaría contar con un asesor financiero. Exactamente lo mismo. En términos de impacto emocional, sería el mismo. Literalmente sería como si nos duplicaran el sueldo y cuesta prácticamente nada conseguir asesoramiento financiero. Y más si lo hacemos con tecnología. Esta ha sido mi trayectoria en los últimos, pues no sé, 30 años. Creo que llevo trabajando en esto. Y la teoría del empujoncito ha sido maravillosa. Eso de conseguir que la gente se comprometiera a ahorrar más mañana ha ayudado a muchísima gente, 25 millones de estadounidenses, y ha eliminado muchas brechas de la sociedad en comportamiento de ahorro. También ese acompañamiento, esa guía, esa manera de ayudar a las personas a que tomen mejores decisiones. Estamos hablando de una época en que no había ni internet, ni teléfonos móviles donde informarse sobre todas estas cosas. De hecho, ni siquiera se podía personalizar nada. De hecho, convencer a una empresa de que aportase a un fondo de pensiones lo mismo que aportaba cada persona también era bastante difícil, pero lo conseguimos. Pero como digo, la personalización era como nuestro caballo de batalla, porque esto era como un sistema que habíamos sacado para todo el mundo, pero claro, luego había gente que tenía muchísimas deudas, gente que tenía hijos, gente que no. Pero sobre todo el gran empuje ha sido la tecnología. Yo ahora he venido a Salamanca, abro mi iPhone y me sale pues recomendaciones sobre cosas que hacer en la ciudad, de dónde tomarme un café. Este tipo de personalización que ya hacen los móviles para decirte el tiempo que va a hacer y qué puedes ver en una ciudad es lo que queremos conseguir también en términos de asesoramiento financiero. Es la personalización que se puede lograr gracias a la tecnología, porque ya hemos visto que el asesoramiento es lo que más marca las decisiones financieras y es la mejor manera de lograr tranquilidad y bienestar financiero en una persona. Entonces, si podemos utilizar la tecnología para personalizar, eso puede ser un bombazo. No me quiero desviar mucho ni meterme demasiado en la parte de tecnología, pero sí que quiero decir que aquí creo que la inteligencia artificial nos va a dar muchas posibilidades. He hecho un experimento que estoy intentando, de hecho, lanzar con el profesor Carl Hershey de la UCLA y Herstein de Microsoft para hacer que la gente se imagine cómo va a ser su jubilación.
Hay tecnologías de IA visuales que pueden ayudar a una persona a imaginarse pues, esas cosas con un pequeño prompt, ¿no? Con unas pequeñas frases que les digamos nosotros y se imaginan su jubilación. Incluso puede ser con vídeo. Y esto sería genial porque sabemos que la visualización del futuro de una persona puede ser increíble para que la persona realmente conecte con ello y para que les anime a hacer sacrificios hoy en día. Porque sabemos que nosotros haciéndoles un cálculo en un papel, mire, si ahora ahorras 325 euros al mes, pues te va a aumentar tanto, 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 y bla, 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 y dentro de unos años tienes X. Bueno, habrá gente a quienes convence, pero otros no, pero sabemos que una visualización real, pues ayuda mucho más. Así que a mí esto es algo que me anima bastante. Llevo trabajando en este tema 30 años y bueno, podría llegar a aburrirme de lo que hago, pero estoy bastante emocionado por lo que ofrece la IA. No sé si en los últimos 20 años me había sentido tan emocionado por las posibilidades de avance de esto que estudio. Y ahora creo que la tecnología y la IA va a ser un gran bombazo, probablemente de maneras que no nos imaginamos todavía. Con esto acabo. Muchísimas gracias. The media are well known Sabes que finding a problem to every solution. So let me follow up. Hay muchos medios de comunicación que están interesadísimos en buscar un problema por cada solución. Así que déjame que yo haga un poco de abogado del diablo, porque lo que estás diciendo es muy arriesgado. Tú dices que el asesoramiento financiero es la clave, pero ¿quién va a dar ese asesoramiento? ¿Un banco? ¿Un gobierno? ¿Un agente independiente? Quien esté detrás va a tener algún interés al respecto, ¿no? Entonces, ¿quién nos va a dar ese asesoramiento financiero? ¿Quién debería darlo? Es una pregunta maravillosa. No voy a dar una solución perfecta. Pero, por ejemplo, CENIE está haciendo un trabajo maravilloso. Yo lo que diría es que la tecnología puede resolver algunos de los problemas, de esos sesgos y conflictos que surgen. Un asesor financiero puede dar asesoramiento. Pero tiene que quitarse el sesgo y el conflicto. Pensamos siempre que el sesgo puede ser, pues que claro, que quieran que tú compres un producto financiero el más caro, ¿no? Hace tiempo hicimos un estudio con varios asesores financieros, con asesores financieros que iban muriendo y que iban siendo sustituidos por otros asesores financieros. Por ejemplo, pues había un asesor, entonces se moría y se sustituía por otro, pero de forma aleatoria, por una máquina. Y vimos que el nuevo asesor financiero, de forma subconsciente, transmitía sus preferencias a su cliente, por ejemplo. Su cliente muy conservador, pues se le moría el asesor financiero, se le ponía otro. Y el otro a lo mejor no era tan conservador, y entonces tenía una estrategia de inversión más agresiva porque no se adaptaba al cliente. Fue un estudio muy interesante, pero la tecnología se basa en algoritmos y esos algoritmos se pueden programar de forma que no tengan sesgos, como las personas se pueden programar de forma que se quite todo el sesgo y todo el conflicto. Todo lo que se puede hacer con la mente humana
se puede hacer con la máquina y quitando los sesgos y el conflicto. Así que yo creo que se puede hacer con tecnología y con organizaciones sin ánimo de lucro. Ha habido un estudio, porque de hecho se lo recomiendo a todo el público. Hay una charla TED sobre la inercia, donde se compara Austria con Alemania, sobre la donación de órganos. Entonces, hay un país que tiene un sistema de adhesión voluntaria y otro país que tiene un sistema de exclusión voluntaria. Es decir, en uno eres donante por defecto y en el otro no. Austria es el de donante por defecto. 99% de la población de Austria es donante de órganos por esa inercia. Una vez que naces ya eres donante predeterminado por defecto, entonces la gente, como ya lo es, no se sale, solamente un 1% se sale. En Alemania hay que apuntarse activamente para ser donante y la gente no se apunta. Pues es lo mismo que se podría hacer con esto. Por ejemplo, aquí en España tenemos el Banco Santander, el BBVA, por ejemplo, que pueden, por así decir, secuestrar el sistema y decirte, bueno, ¿quieres invertir? Pues mira, te hacemos invertir en inmobiliaria o en acciones. Entonces a lo que voy es a que la gente, en lugar de elegir, pues es como que los bancos en España, que son muy potentes, te pueden secuestrar esa decisión de en qué quieres invertir. Bueno, claro, sí, siempre está la opción de secuestrar a la inteligencia artificial. En Estados Unidos, cuando la gente invertía en planes de pensiones, el requisito era que la decisión de inversión la tomara un algoritmo y un asesor independiente. Entonces ahí entramos ya en cómo utilizar la IA de forma responsable, que es un gran tema, no lo niego. Pero yo creo que se puede resolver fácilmente porque se puede crear un panel independiente, transparente, auditable, que cree las fórmulas. Y luego las instituciones financieras pueden decidir cuál de los asesores independientes va mejor para su población. Siempre puede a uno preocuparle legítimamente que puede haber una inteligencia artificial con una caja negra, es decir, nada transparente, que tergiverse las decisiones. Claro. ¿Y cuál sería el papel de la administración? Yo creo que el problema que tengo yo con la administración es la velocidad. La tecnología avanza rapidísimamente y para cuando la administración se quiere poner las pilas, estamos ya años luz. Por ejemplo, en Washington, en Estados Unidos, el gobierno todavía está en pañales en términos de tecnología. Entonces, sobre todo, primero aquí habría que formar a los políticos sobre para qué sirve la tecnología. Y luego lo segundo es que la administración tiene también que ser responsable, tiene que crear un marco legal para el uso responsable de la tecnología, pero no lo van a poder hacer solos, lo van a tener que hacer con el sector tecnológico, porque como digo, la administración no es lo suficientemente rápida ni lo sabe todo. Pero bueno, aquí hay un buen modelo en ese sentido, esas colaboraciones público-privadas que funcionan muy bien para ciertas cosas. Pues lo mismo se puede hacer con esto. No podemos esperar porque la tecnología avanza muchísimo más rápido. Pregunta si levantáis la mano, os doy la palabra. Si no, seguimos la conversación aquí. O sea, que si os veo, no os veo muy... We have a shy audience at this point. El público está bastante... Siempre hay 27, o sea que por favor... es bastante tímido y no se atreve a preguntar.
Le voy a preguntar por España, porque ya hemos visto el panorama general, la perspectiva general, pero vamos a hablar de España. Porque aquí no hay tantas opciones. Tenemos el sistema de pensiones público, te quitan parte del sueldo que se dedica a la jubilación. No, ya sabes cómo funciona, ¿no? No hay muchas más opciones. Bueno, yo no voy a hacer como que sé lo suficiente de España, pero sí que sé bastante de Reino Unido, de Australia y bueno, un poco de España. Y sé que hay una gran diferencia con Estados Unidos. Y es que la percepción aquí es que las pensiones van a funcionar. En Australia es obligatorio ahorrar para la pensión. En Reino Unido, 90 y pico % de la población también opta por el servicio público de pensiones. En España, el sistema de seguridad social es muy generoso. Y bueno, todo eso da a la gente la sensación de una seguridad financiera, de que bueno, las pensiones siempre van a estar y ya está. En Australia y sobre todo en Reino Unido, esos sistemas predeterminados o por defecto de ahorro son muy bajos. Entonces la pensión nunca va a ser suficiente solo con eso. En España hay dudas todavía sobre la capacidad del sistema para realmente poder pagar las pensiones a todas las generaciones que vienen detrás. Y es un problemón, es un poco irónico si lo pensamos, porque el gobierno está intentando educar a la población para pensar en el futuro, ¿no? Está intentando que la población piense en el futuro, pero al mismo tiempo la administración prevé muy mal el futuro, ¿no? Entonces hay un poco de discrepancia ahí. Dicen a la población que piense en el futuro, pero ellos no lo planifican muy bien. En Estados Unidos esto lo vamos a ver bastante pronto. Vamos a ver que el sistema de Estados Unidos no es sostenible dentro de nada, pero el de España va a tardar un poco más, pero mi modo de ver tampoco es sostenible. Bueno, has mencionado el sesgo actual y que cómo la gente puede ser animada a ahorrar, a pensar hoy en ahorrar mañana y a utilizar esa inercia, ¿no? Esas son básicamente las tres cosas que has dicho. Pero en España, entonces, ¿qué se puede hacer? Pues que la gente no confíe en el sistema público de pensiones y que se busque un plan privado. ¿Invertir en un plan de pensiones privado o cómo? Bueno, yo creo que sí, sería buena idea para muchísima gente buscar una solución privada, un plan de pensiones privado, sobre todo para los más jóvenes, porque sabemos que a largo plazo pues el sistema no va a ser sostenible, probablemente no tengan pensiones. Si se van a acabar las prestaciones, se van a cortar para los más jóvenes, no para los que van a alcanzar la jubilación pronto. Entonces, los más jóvenes son los que realmente tienen que empezar a plantearse cómo asegurar su pensión. ¿Cómo? Tenemos que educar a los más jóvenes en eso, tenemos que utilizar la inteligencia artificial para ayudarles, porque no veo, yo ahora mismo todavía no soy capaz de imaginarme dentro de 20 años. O sea, si me veo dentro de 20 años, me imagino siempre bien. ¿Cómo pintar una imagen más realista? Bueno, pues tenemos que ayudarles a que entiendan que ahorrar es fácil, a buscar maneras fáciles de ahorrar. Es muy difícil hacer que la gente empiece a ahorrar a largo plazo cuando no son conscientes de lo que supone para ellos. La gente cuando acaba la universidad a los 22 años, pues desde luego que no piensa ahorrar para cuando tenga 70.
That's going to take a year. Oh, we did that. Porque a lo mejor ahora, a los 22, quieres ahorrar, pero para otra cosa, para comprarte un piso, para comprarte una moto, para lo que sea. Entonces por eso les decimos, vale, pues comprométete a ahorrar para el futuro, pero desde ahora. Porque hay dos tipos de ahorros, los de largo plazo y los de corto plazo. El ahorro para emergencias es a corto plazo y hay mucha gente que ni siquiera ahorra para eso. Y claro que luego hay gente con más problemas, gente sin trabajo. Eso es un problema en Estados Unidos donde ni siquiera hay asistencia universal, asistencia sanitaria universal. La gente sin trabajo no tiene ni siquiera derecho a ir al médico. Bueno, aquí hay gente súper joven dentro de este público. ¿Dirías que hay una edad mínima para empezar a ahorrar? Por ejemplo, si yo tuviera 21 años, ¿debería empezar a preocuparme ya? ¿O alguna edad en la que, pues, por ejemplo, si tienes 65 años ya ni te preocupes por esto, porque vas a tener pensión sí o sí? Yo diría que la edad mínima pues sea como 3, 4, 5 years old? Yeah. After 5, you have to save? No, I'm just saying you could start as early as 3, 4, Pues a partir de los 3 años. Ya hay que empezar a educar a la población a partir de los 3, 4, 5 años. Sí, lo digo en serio. Mi hija, cuando tenía 5 años, si yo daba una charla sobre ahorro, se la daba en Zoom, se la veía conmigo. Estaba conmigo, se la veía después. Y empezó a aprender cosas, empezó a aprender sobre el ahorro. Tiene una mentalidad de ahorro increíble. En Estados Unidos, por ejemplo, estarían encantados de que sus hijos tuvieran algo de educación financiera desde que son súper pequeños, porque allí casi nadie tiene. Cuando uno ya es mayor, pues ya obviamente ya no hay nada que hacer. Pero en cualquier otro momento siempre se puede ahorrar. Hay distintos niveles de ahorro. En Estados Unidos, por ejemplo, hay muchas maneras de trabajar a jornada parcial. Por ejemplo, puedes trabajar pues, pocas horas al día paseando perros, si te encaja. Entonces hay gente, por ejemplo, que con 80 años quiere trabajar unas horas paseando perros, pues lo hace. Y están súper contentos y les ayuda. Entonces no solamente es ahorrar, sino también pues conseguir esos ingresos hasta cierta edad, sí puedes hacerlo. Pero sobre ahorrar, pues es que en cualquier momento lo puedes hacer, puedes empezar. Tienes que ahorrar desde los 5 hasta los 85 años. Probablemente con 85 ya sea muy tarde y no necesites ahorrar, pero entre los 5 y los 85 ahorra todo lo que puedas todo el tiempo. Por esta tertulia, ¿no? Y por este tema. Thank you for this topic. Y me gustaría centrarme un poco en que la visión española, entiendo yo, es como de un derecho adquirido que todos los ciudadanos tenemos, con un compromiso absolutamente consolidado con el Estado, para que nadie, ni quien tiene ahora 21, ni 31, ni 41, ni 81, se quede sin su pensión. Claro. Entonces no sé si esta mirada anglosajona, norteamericana, así como más liberal, ¿no? De que incluso puedes dedicarte
en ratos a ganar un dinerillo con el que a lo mejor puedes también ahorrar algo, aunque tengas una cierta edad, ¿no? Contamina un poco la confianza en un sistema que viene de muy lejos en España y que es absolutamente solidario. Entonces, o sea, mi pregunta real sería, ¿por qué tendríamos que empezar? ¿Por qué tendrían los jóvenes que empezar a sospechar de que el sistema no va a poder darles lo que de alguna manera se van a ganar con su esfuerzo? Y en las condiciones en las que estamos, perdón, porque ellos tienen también... Perdona. No, por Dios, adelante. Solo quiero acabar ahí. Es que no quiero perderme la traducción de perder el discurso que estás diciendo. He has a good point here. Retirement in Spain is not just a financial transaction. It's also a right. You pay your parents' retirement, your kids will pay yours, and their kids will pay theirs. Pagamos las pensiones de nuestros mayores, nuestros hijos pagarán las nuestras. Entonces no se considera una transacción financiera, sino un derecho. Entonces esto crea un problema de confianza. Si hablamos de jubilación privada o de complemento de las pensiones, esto quita confianza en el sector público. Estamos erosionando un sistema que lleva funcionando muchísimo tiempo, basado en la confianza generación tras generación. Muy bien, te lo agradezco, Javier. No, solo cerrar un poco con la idea de que esa visión como caótica, ¿no? Vamos hacia un mundo caótico, perdón. Alguien se tiene que hacer responsable de que el sistema funcione. Alguien tiene que haber, se llaman políticos, estadistas, los responsables, los que deciden al final cuánto dinero se invierte en cada cosa. Pero la cosa más importante ahora mismo son los seres humanos que están contribuyendo al bienestar general. Y no se puede dejar tirado a nadie, digamos, leyendo el futuro, porque bajo qué premisas se va a dejar de tener un dinero. Porque nos lo vamos a gastar todo en armas, o en guerra, o en extinción humana. Es que cuidado con esa visión tan catastrofista, ¿no? Entiendo yo. Perdón, gracias. Te retomo aquí. So the bottom line here is there is a government decision on how you allocate resources. I mean, you can spend more on retirement, and you can spend less on defense. You can spend more on pensions, and you can spend less on other things. So I guess the bottom line is, why should you look for an exit for yourself when you should demand your government to honor the commitments that there have been, and not just send the idea of this is broke, this is not working, just everyone for itself, everyone for oneself, you know? So are we eroding trust in the public system? I don't think we're eroding trust. I don't think it's minando la confianza. Es que simplemente no es sostenible mirando las cifras. La mayor parte de los economistas, cuando analizan los sistemas de seguridad social de todo el mundo, ven que no hay nada de confianza. Quizás yo soy demasiado negativo, pero es que hay un déficit enorme. Es una bomba. Es solo cuestión de tiempo. Entonces no creo que sea una cuestión de minar la confianza, sino de que estamos siendo muy ingenuos. Pero has dicho algo muy importante también ahí, y es que este sistema que está funcionando ahora va a seguir funcionando en el futuro. Nuestros hijos o las nuevas generaciones van a poder pagar las pensiones de los mayores. No lo sé. Por ejemplo, la gente de ahora, pues muchos no tienen hijos. La gente de 21 años se está planteando ya tener hijos. Hay muchas parejas que no quieren tener hijos y prefieren centrarse en su vida profesional. El sistema ha funcionado hasta ahora porque había muchos hijos, pero no creo que funcione a partir de ahora. Es que además
tampoco tiene una trayectoria tan larga. Because a lot of time when we say, you know, trust the government, so this is work, we're looking at like periods of like 50 years. Llevamos como 50 años. 200 years. Pero ¿qué pasa con 100 o 200 años? No es una serie temporal tan larga. El mundo además cambia súper rápido, entonces lo que lleva funcionando en los últimos 50 años no tiene por qué funcionar a partir de ahora. No podemos decir, pues es un espejo retrovisor y lo que ha funcionado hasta ahora va a seguir siendo sostenible en el futuro. Las dinámicas familiares están cambiando y seguro que hay expertos mucho mayores, mucho mejores que yo, para hablar de todo esto. Voy a reconducirlo a Behavioral Finance, Behavioral Economics aquí, porque esto es verdad que es un debate de fondo. This is a debate we are having here in Spain. Migration is a big part of that equation. If you don't have population replacement, but you can bring in immigrants, that might just solve Bueno, traduzco lo que está diciendo. En España también se habla de inmigración, ¿no? Si no hay suficientes hijos propios, pues hay que meter en la ecuación a los inmigrantes que contribuyan también a las pensiones. Pero esto forma parte de otro tema, esto ya es dinámica familiar. Ahora vamos a volver a lo que puede responder nuestro experto, que es economía conductual. Vamos a ver si hay alguna pregunta más y si no, cerramos. No, por Dios, te hacemos... ¡Hombre! Tenemos traductor simultáneo. Ok, so this is good. You see, te dijimos, no vengas con tu padre, no vengas con tu padre. Ya te la han hecho, ya te la han liado. So his kid is going to translate for him. His son is going to translate for him. Es una reflexión que termina en la... Yo dirijo un colegio y lo primero que hice, no recuerdo si fue hace 16, 17, 18 años cuando entré, lo primero que hice fue cambiar el lema. Un lema latino que representa a todos los colegios, siempre lo cambié por ¿y por qué? Adelante. Okay, so he's the director of a school, and he changed. And the first thing he did was to change the school model. The school model. The school model into the question of and why not? And why not? ¿Qué es lo que me preocupa? El ser humano es un animal muy extraño, porque somos el único animal... Perdón, lo siento. No, por Dios, no pasa nada. El ser humano es un animal muy extraño, porque somos el único animal que no enseña a sus crías a desenvolverse en el futuro. Es decir, los pájaros les enseñan a los pajaritos qué es lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer para sobrevivir. Y el oso también, y el lobo también. Pero el ser humano no lo hacemos. So, human beings, we're strange because we are the only species that doesn't show our sons how to, like, what things to do, no? In the future. In the future. ¿A qué me refiero? Como nos estamos ralentizando, te voy a... Sí, ¿a qué me refiero? Bueno, pues, ¿a qué me refiero? No, por Dios, estáis... Tengo que deciros que como dúo dinámico estáis muy bien. Bueno. Nada, bueno, no. Vamos a la pregunta. ¿Qué es lo que quiero decir? Vamos a la pregunta. Para no torturar a la gente. Sobre todo a él. Sí. Lo que caracteriza hoy en día los tiempos, o lo que yo creo que es la característica fundamental del planeta actual, es la capacidad de adaptación. Ajá. Y ya en los próximos años ni os cuento. Sin embargo, los colegios del mundo no enseñan a los chavales a desenvolverse, a adaptarse. Si tú si tú quieres enseñarle a un chaval a adaptarse, tienes que trabajar la plasticidad cerebral. Y una forma de trabajar la plasticidad cerebral es trabajando los patrones mentales abiertos. Le estás poniendo jodida la traducción. No, ya directamente te lo paso a ti. Ya directamente te lo he pasado a ti para que se lo pases tú. Es decir, los patrones mentales abiertos. Ajá. Es decir, en el planeta se enseña que esto es una silla
que esto es una silla y eso es una mesa. Bueno, esto es una silla, depende. Los orientales se sientan sobre un cojín y están muy cómodos. ¿Dónde está la silla? ¿Por qué me refiero? O sea, ¿a qué me refiero? Porque en el mundo se sigue educando a los chavales en patrones mentales cerrados. Es decir, ¿qué está ocurriendo y qué va a ocurrir? Que lo que me da la sensación es que ocurren las cosas 30 años antes de que la sociedad esté preparada para ese cambio. Se producen 30 años antes. Y eso me da la sensación que va a dejar muchas personas desvalidas, muchas personas en la intemperie y muchas personas sufriendo. Y el problema de todo esto es que no veo capacidad de reacción en los gobiernos. Está bien. Vais a ver que creo que el término económico es qué putada es tener a un periodista en la mesa, porque las reflexiones te las hacen en titulares. Así que te voy a llevar la pregunta aquí con... He has a good point. He's saying, fast is so Bueno, ha dicho que los cambios son tan rápidos, van a tal velocidad, que le preocupa que los niños de ahora no estén preparados para pensar en los términos del futuro. Es decir, que los cambios, como van tan rápidos, pues vamos a estar preparados para gestionar el futuro. Nos vamos a poder adaptar con la suficiente velocidad a esa tecnología, a esa inteligencia artificial, ese futuro que se nos está pintando. No tengo respuesta. Es muy buena pregunta, pero bueno, lo que sí creo es que el sistema educativo tendrá que empezar ya a enseñar a los alumnos cómo aprender. Es decir, no enseñarle cosas concretas, no enseñar al alumnado cosas concretas, sino a aprender cualquier cosa, porque las cosas concretas que aprendan hoy no les van a servir en 5 o 10 años. O sea, hay que enseñarles a aprender, hay que enseñarles a que se adapten a lo nuevo, a que vayan aprendiendo sobre la marcha. Porque los que aprendan así, pues les irá bien, y a los que no aprendan eso van a ir quedándose atrás. No solo en cuanto a tecnología y todo eso, porque esas brechas entre la sociedad van a sucederse con tanta velocidad que la gente que se adapte bien se va a ir sobre la marcha y los que no se van a ir quedando atrás. El uso de tecnologías, el mercado laboral, todo eso. Yo, como economista conductual, mi último mensaje al público quiero que sea que estas predicciones de que la IA va a acabar con todos los trabajos, es solamente como una visión muy cerrada de la IA. Tenemos que preguntarnos también cómo va a ser la inmigración en el futuro. O si, por ejemplo, sería genial la jornada laboral de 3 días por semana. Si sería sostenible. Es que hay tantas incógnitas en el futuro que lo más importante es saber adaptarse, porque si uno dice, no, yo solo voy a ser feliz con esto y la vida acaba siendo de otra manera, es un problema. Y aquí acabamos. Sí que voy a dar paso a la última pregunta. Sois mala gente, la mala suerte que tenéis es, habéis traído aquí, para esto traen a la prensa, para que haga de poli malo. Así que os voy a controlar. Te voy a dejar que nos hagas la última pregunta. Te pido pregunta, no te pido reflexión. Y es clarísimamente, porque cuando yo os dije hace 25 minutos, tenemos para que hagáis preguntas, todos estabais callados. Ahora que nos vamos es cuando queréis hacer las preguntas. Te pido por el amor de Dios, pregunta breve si es posible y nos vamos, que tenemos que cerrar. Dale. Que te escucho, si no, ni caso. A ver, pregunta. ¿Han contemplado en alguna ocasión la perspectiva de género, teniendo en cuenta que las mujeres somos más longevas que los hombres? Me gusta, y además es una pregunta.
Me gusta mucho. ¡Mua! ¡Mua! Luego cuando acabe esto nos sacudes. Es que hemos visto preguntas del streaming, preguntas aquí. And there is a very good question there. Is there a gender bias? Is there a difference on how women and men behave? There are gender biases. Claro que sí. They're not as big as Pero we no generally tan think. importantes como pensamos. And there are also some misconceptions. También hay muchos prejuicios. One thing, for example, Por is ejemplo, that women las mujeres more invierten conservatively de than forma men. más conservadora que That's los not true. hombres. That is true. Eso but sí, es cierto. that is because Pero they're es more porque sensitive to losses. son más sensibles a They're las more averse to pérdidas. losses. Tienen más And aversión a turns la out that pérdida. while they do invest more conservatively, Y es cierto que aunque invierten de that forma is más not because they have any conservadora, different, risk preferences. no They're es porque actually very tengan much the diferentes same like preferencias de men. riesgo, tienen las It's mismas just that they preferencias de don't riesgo, know as solo much que about investing, no saben and tanto they sobre think inversión y se that the piensan stock market que la is bolsa more likely to go down. So it's a different in tiene expectations, probabilidades de bajar. not O in sea que sus preferences. tienen So diferentes there's a lot of expectativas, no misconceptions about the preferencias. Por eso differences, digo and que hay sometimes tantos differences prejuicios. are actually not that big. Pero no I tantas think diferencias overall, como se one thing cree. is I think we De hecho, underestimate se the impact infravalora el of different impacto circumstances. de las diferentes For example, women save circunstancias. Por less than men. ejemplo, que But when you las adjust for mujeres the ahorren fact menos that they que go on los maternity hombres, leave pero and por ejemplo, cuando build a tienen la family, baja por maternidad actually the y gaps crean are una not familia, as huge. It's just ya no hay tanta circumstances diferencia. that Es create que no, son differences. solamente So las I think it's circunstancias. a big area, and I O don't sea think que we've es done un enough to tema differentiate muy, between circumstances, expectations, and preferences. muy And we complejo. kind of tend to jump into the different. No We es lo have different mismo preferences. diferencias que It's probably preferencias true on y occasion, but circunstancias. very often it's actually those observed differences because of Las diferencias que circumstances vemos son por and las circunstancias, no porque sea not because mujer, we have different preferences. no porque tengan diferentes Shlomo preferencias. It's been a pleasure. Shlomo Benazzi, ha sido un placer escucharte. Gracias a todos, gracias por la paciencia, gracias por la comprensión. Entended que teníamos 1 hora y nos hemos pasado 1 hora y 20 felices aquí, así que quiero agradeceros a vosotros, quiero agradeceros a los compañeros de los medios que han trasladado también preguntas y a quienes nos han estado siguiendo por streaming. Gracias a todos. It's been a pleasure. Thank you so much. Thank you. Muchísimas gracias. Desde la cabina de interpretación pedimos